Bueno, muy bien, pasamos 13 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo con vos todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5 con una temperatura, a esta hora vamos a ver si tenemos actualizado el registro. Bueno, aún no. 4 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 72%, viento del norte a 3 kilómetros en la hora y el cielo está despejado. Ya está con nosotros un nuevo invitado. Así estamos con la doctora Alejandra Galeto, jefa del servicio de hemoterapia del hospital. Así que le agradecemos que esté en nuestro programa, doctora. Bueno, no, el agradecimiento es mío porque a esta altura del año que nadie tiene en cuenta este tema, ustedes lo tienen presente y bueno, y la invitación de ustedes nos ayuda a acercarnos más a la población y a la gente. Es un tema que hay que recordar permanentemente. La importancia de donar, lo hablamos un poquito antes de entrar al aire. En este caso, médula ósea. Médula ósea y también sangre, ¿no? Pero bueno, médula ósea, expliquemos cómo es el sistema, porque a lo mejor en alguna gente hay un desconocimiento. Sí, bastante. El tema con médula ósea, lo que hay en casi todos los hospitales públicos ahora del país, acá en Mendoza ya es así, es el registro de donantes de médula. O sea, uno puede acercarse a los servicios de hemoterapia del hospital que tenga más cerca público y se lleva un proceso que ahora vamos a explicar cuál es y queda registrado en la lista de posibles donantes. ¿Por qué es importante este registro y hacerlo lo más grande posible? Porque los pacientes que están necesitando un trasplante de médula ósea, muy pocos pueden conseguir su donante en la familia. Más del 70% tiene que echar mano, digamos, a este registro. Entonces, mientras más seamos, más chances tiene esa persona de encontrar, porque el donante de médula tiene que ser casi 100% compatible genéticamente con el receptor. ¿Cómo es el procedimiento? De la donación. De la donación de médula ósea. Primero, para el registro hay que acercarse a los servicios de hemoterapia y se pasa por el mismo proceso de una donación de sangre. Después que uno dona sangre, se extraen unas muestras en un tubito que van al INCUCAI, junto con sus datos y todo lo que se pide en ese momento. Si está todo en condiciones, uno queda anotado en ese registro. Desde ese momento hasta que cumpla, por ahora, los 55 años es el límite para donante de médula. Si llega a haber alguien compatible, que es como ganarse casi una lotería, porque no es tan fácil, parece que fuera fácil y no, porque como decía antes, tiene que ser alguien muy parecido genéticamente. Ahí viene recién el proceso de donar la médula, ¿sí? Pues mucha gente piensa que ya donó, y no, lo que hizo es anotarse. El proceso de donación de médula, como saben, la médula ósea está dentro de los huesos. ¿Sí? No es la médula que va por la columna, que mucha gente se confunde con eso. Está dentro de los huesos. Entonces, para poder sacarla de ahí, hay 2 métodos, que es a elección del que dona. Una vez que el donante es seleccionado, se le explica, por supuesto, con mucho más detalle y se le muestra bien todo, los procedimientos, y el donante elige qué proceso van a utilizar. El primero que se utilizaba, que es por ahí el que mucha gente conoce más, que es que hay que punzar, hay que hacer una punción, que mucha gente piensa que es en la columna y no. Lo que se punza es un hueso que hay en la cadera, que es un hueso que está más a mano, es más fácil llegar, es más finito y más blandito. Entonces uno, por supuesto que hay un pinchazo de por medio, porque hay que pinchar ese hueso. De un pinchazo normal. De un pinchazo, pero este procedimiento se hace con una anestesia, lo duermen, una anestesia general suave, general. No como para una cirugía. Sería como esas anestesias cuando se hacen los estudios de endoscopía, que uno no queda ni internado, se queda una o 2 horitas hasta que se recupera bien y se va a la casa. Es ese tipo de, como que lo duermen un poquito levemente, porque obviamente ese pinchazo es doloroso, pero al estar con anestesia ya no es la molestia. Ese es un método. ¿Y el otro? Ese es un método. Y el otro método, para los que no quieren pasar por ese pinchazo o por la anestesia, se hace igual que una donación de sangre. Uno se recuesta en una camilla o se hace ambulatorio o en un sillón. Sí, por supuesto, nunca vamos a escapar del pinchazo, pero se pincha una agujita mucho más finita en el pliegue del codo, del brazo, ¿sí? Como cuando uno dona sangre.
Y en el otro bracito también. ¿Por qué? Porque la máquina nos extrae un poco de sangre, filtra las células madre, que son las células de la médula ósea, y vuelve el resto de los componentes a mi cuerpo. O sea que lo que el donante pierde es un poquito nomás de células. Es un sachecito, parecido a los de sangre, más flaquito todavía. Claro. Y muchos van a decir, ¿cómo? Si dijo que estaba dentro del hueso, ¿cómo hacen para sacármelo por el brazo? Bueno, si se colocan 1 o 2 días previos como unas vacunas, igual que la del que se coloca de la gripe, así una vacunita en el brazo, que hace que estimule mi médula mucho. Al estar estimulada, libera las células madres a la sangre periférica, que es la que va por las venas, y ahí la máquina la extrae. O sea, y listo. Y uno se va a la casa y ha salvado una vida. Y realmente, y es mucho decir salve una vida, porque esa persona, el trasplante de médula ósea es su última carta. Exacto. Los trasplantes de médula ósea no hay listas de espera de pacientes, porque esos pacientes generalmente están haciendo un tratamiento de quimioterapia que generalmente responden y andan bien. Y los que no funciona ese tratamiento, su última chance es el trasplante de médula. Así que la verdad que no es algo, no tenemos que someternos a cirugías, o sea, es algo bastante simple para una persona sana que está en condiciones de ser donante, porque muchos me preguntan también, pero ¿y mi médula cómo queda? No, una persona sana, su médula está funcionando las 24 horas del día, porque es el órgano que produce nuestras células de la sangre, células rojas, las defensas, los glóbulos blancos, las plaquetas, todas esas células que van por nuestra sangre son producidas por la médula ósea. Y en una persona sana eso funciona 24 horas y bien. Con que le saquemos un poquito no le afecta absolutamente nada. ¿Cómo andamos en San Rafael, en el Hospital Sestacón, con respecto a esto? Ay, lamentablemente tengo que decir que flojo. No sé qué nos ha pasado este año. El año pasado fue bastante exitoso. Y este año venimos medio transpirando un poco todos los días porque no se acerca mucha gente como lo fue el año pasado. ¿Qué cantidad de gente es la que más o menos tienen ustedes relevada que por año accede a este tipo de donaciones? Más con el tema de donación de sangre se ha mantenido. Pasa que hay épocas, como un mes muy bueno son 100 donantes al mes. Y meses muy flojos, 60, que lo notamos porque se baja bastante. Claro. Y si no, podemos llegar a veces a superar los 100, que es un mes lindo. Y de donación de médula hemos caído al fondo. Hay meses que hemos tenido 2, 3, casi y nada. No subimos de ahí, como mucho 5 al mes, es muy poco. Claro. El año pasado teníamos mucho más, llegábamos a 10 por mes, aunque sea, que cuando recién empezábamos incluso. La expectativa es superar entonces los 10, 12. Y sí, todo. De ahí para arriba. Porque esa es la importancia de ampliar ese registro y darle más oportunidades a los que necesitan el trasplante. Parece que falta que la gente se termine de informar y concientizar, ¿no? Informar que el procedimiento no es muy invasivo, como lo explicó usted, y la importancia de cómo salva vidas las células madre, ¿no? Que en el mundo incluso se están haciendo, después de investigaciones, algunos desarrollos que sorprenden. Exacto. ¿No? Bueno, incluso nuestro registro nacional forma parte del registro mundial de donantes de médula, o sea que nuestros donantes son compatibilizados con pacientes incluso de otras partes del mundo. Así que imagínense, o sea, y viceversa también, hay pacientes nuestros que han recibido trasplante de donantes de otros lados del mundo. Muy bien, la doctora Galeto nos ha acercado también un folletito que está repartiendo el hospital respecto de la donación de médula ósea y los horarios en los que está habilitada esta área en el Hospital Sestacop para este tipo de donaciones. De lunes a jueves, de 7:30 a 9:30, donantes de cualquier grupo y factor. Esto puede ser de sangre o de médula. O de médula, exacto. Sí, hay que entender que el que se quiera anotar como donante de médula tiene que pasar por el proceso de donación de sangre.
no solo para poder hacerle todos los estudios, sino también que un poco una prueba de que si uno no puede, hay gente que le da mucha impresión o no tolera las extracciones de sangre ni siquiera para análisis. Entonces, si realmente no puede superar una donación de sangre, que es bastante simple también, entonces ya es difícil que después pueda hacerlo de médula, que lógico. También es fácil, pero bueno, es por este tema de la gente que por ahí no se anima. Claro. ¿No? Con el tema de la aguja. Claro, entonces en ese caso... Sí. Claro, y es mucho por la impresión. Sí, tengo 2 hijos así. No me digas. Sí. Ahora salió el padre. La aguja, bueno, en ese caso, esos donan, o sea, preferimos que ellos no donen, por ejemplo, que no sean donantes porque nos complica en realidad el trabajo. Pero sí nos pueden ayudar a ser promotores. Hay mucha gente que por ahí no cumple los requisitos, no le da el peso, o está tomando medicación, o se ha hecho hace poquito un tatuaje, que sí pueden donar, pero hay que esperar 1 año. Entonces, esa gente, aunque no pueda específicamente, digamos, ir a donar, pero que nos ayude con la promoción, que se informe, que esté atento y le pueda contar a otro que vaya. Siempre los invitamos que si quieren ir y ver y conocer el lugar y cómo es, qué se hace, estamos siempre abiertos y disponibles. Y también recordarles que hablamos un poquito antes, el tema de que pacientes tenemos todos los días. Esta semana hemos tenido niños que han necesitado sangre u otros componentes derivados, mamás embarazadas, viejitos. Recién hablábamos con la doctora y puntualizaba en este tema, ¿no? Porque en definitiva por ahí nuestra comunidad es una comunidad solidaria, los sanrafalinos somos solidarios, es decir, esto lo vemos cada vez que ocurre algún evento importante, algún accidente como el que tuvimos en la Cuesta de los Terneros, alguna cosa que nos conmociona, inmediatamente nos ponemos al servicio de las autoridades sanitarias para lo que necesiten, somos dadores, somos absolutamente todos. Pero fuera de esos eventos muy especiales, muy puntuales, la gente es como que hay que ser más se retira y no vuelve. Es temporal, ¿no? Claro, acá la sangre se necesita todos los días. Exacto, porque la sangre tiene un vencimiento. O sea, por suerte, un gran descubrimiento fue poder almacenarla por un tiempo, pero no es para siempre. Y del único lugar de donde la podemos... ¿Qué tiempo? Son 30 días, 25 días más o menos. Varía según el conservante de la bolsa, pero un mes. No es mucho, lo que es glóbulos rojos, plaquetas, que es lo que siempre nos hace transpirar también, duran 5 días nada más. Y cuando un paciente necesita transfusión de plaquetas, que eso se hace para que no sangre, se necesitan muchos donantes a veces, 10 por cada transfusión, y al día siguiente quizás necesita otros 10, y así hasta que pare. ¿Cuántos donan sangre por día aproximadamente en el Chaco? A veces tenemos 15, que es un montonazo, y otras veces, como el jueves último, tuvimos 3. Claro. O sea que el fin de semana estamos así arañando. Lo bueno, igual la gente a veces se preocupa, que piensa que no hay, siempre un stock hay disponible. Cuando uno a veces pide donante o que si pueden colaborar, que uno siempre está insistiendo con que donen, tenemos un stock. Lo que pasa que, como es lo que estamos hablando, eso tiene un vencimiento, eso solamente lo podemos obtener de las personas, o sea, no se puede pedir en un laboratorio, en una farmacia, en una industria. Entonces, si nadie va, en un momento se acaba. Y a mí, yo creo que lo que pasa con la gente, que a mí me sucedió antes de estar en este tema, es que me parecía que iba gente. Por eso esto está bueno de contar que no van. Claro, está bueno. ¿Sí? Yo me acuerdo en la tele que por ahí pasan, se piden 30 dadores, y yo me imaginaba la cola de los 30 dadores. Sí, mejor fueron 8. Y no. De los 30, y menos a veces. Claro. Entonces uno tiene la sensación de que hay gente que está yendo, y no. Hay que informar que no están yendo. Seguro. Y el tema a tener en cuenta, digamos, como para despertar un poco el tema solidario, es que esto nos puede tocar muy de cerca a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros, que en algún momento, o nosotros o algún familiar,
esté en estas circunstancias de necesitar sangre y tener que salir desesperadamente a buscar dadores porque no hay, y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene que haya un stock permanente de sangre para no tener que andar corriendo, por supuesto, con todo Bueno, esto. Esa es la idea. Por eso, primero decir que por eso siempre aclaro que hay niños, tenemos bebés, tenemos adolescentes, tenemos viejitos, mamás embarazadas, o sea, hay de todo. Por eso es que cualquiera nos puede tocar. Y segundo, ese es el objetivo a nivel en cuanto a la hemoterapia y a todos los servicios transfusionales. Ese es el objetivo, tener nuestros donantes voluntarios y no ponerle ese peso a una persona que ya tiene su familiar enfermo o que está pasando un estrés porque se va a operar y encima ponerle la mochila de que tenga que ir a buscar donantes. No, ya no se hace más eso. Tratamos de que sí, le pedimos que si pueden colaborar, que nos ayuden a buscar, porque nosotros por ahí estamos adentro del hospital y si la gente no viene, muy difícil. Por ejemplo, este es un medio como para poder salir y abrirnos a la población. Pero bueno, ahora es más fácil con las redes sociales, o los teléfonos, que uno enseguida manda un mensaje y se hace más. Entonces les pedimos colaboración, que nos ayuden cuando alguien se ha transfundido, pero no esa responsabilidad y esa carga de tener que sí o sí abastecer al hospital. Y hay donantes que son donantes habituales, ¿no? Sí, eso quería decir también, porque como que todos palian, pero digo, no, tenemos que mandar un saludo y un agradecimiento grande porque tenemos de esos donantes que vienen. Hay algunos que vienen, hay algunos que vienen incluso a los 3 meses, que cada 2 meses se puede donar. Les dejamos un poquito más de descanso. Pero cada 3 y meses religiosamente vienen, vienen. ¿Qué valores además? Y ellos son, y a veces han venido en épocas que de milagro, que decimos gracias que viniste hoy porque si no, no teníamos nada. Como donantes, como le digo, la gente sabe que tenemos un stock, porque como trabajamos en red con todos los hospitales de la provincia, nos vamos abasteciendo entre todos. Claro. O sea, si hay un hospital que tiene un montón y a mí me está faltando, me presta o me convida y nosotros le convidamos a Malargüe, a Alvear y al revés. O si necesito un grupo, o sea, eso, la gente tiene que tener un poco de tranquilidad en eso, sí. Pero si no vienen a donar, eso se acaba. Bueno, doctora Alejandra Galeto, le agradecemos mucho por su presencia en los estudios de FM Voz. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. 11:30 de la mañana nos vamos a compartir una nueva pausa. Estamos haciendo todas las voces en la frecuencia de FM Voz. En 91.5, las noticias.